Auspician Infortambo TV. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante, tan importante como la palabra confianza. La Serenísima, 85 años de calidad. Lunita, alúmbrame con tu destello, ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, alúmbrame que sueño con ellos. Todo lo que ocurre en la lechería se lo contamos nosotros. Escúchenos por Rincón Tambero, los viernes de 7 a 9 por AM 1050, LB27 Radio San Francisco. Entrevistas a los referentes del sector, análisis de las tendencias de mercado, precios y las nuevas tecnologías. Mírenos por Infortambo TV, un recorrido por los establecimientos y los eventos más relevantes acompañado por notas técnicas y testimoniales. Léanos y forme parte de la comunidad láctea en infortambo.com, el portal periodístico donde se informa al productor. Además, la sección de clasificados para comercializar productos y servicios. Más información en www.infortambo.com.ar. Repasamos juntos las entrevistas de Julio Godoy y Cristian Chavazza para conocer un poco mejor el sistema de cama caliente que instaló el Grupo Chavazza hace menos de un año. El médico veterinario Julio Godoy fueron los responsables de dar comienzo al Congreso presentando alternativas para lograr altas producciones de leche con bajos niveles de concentrado en las dietas. Además, también comentaron cuáles son las diferencias que existen entre confeccionar silo en distintas zonas del país, qué recaudo hay que tomar. Un poco el objetivo del Congreso es no solamente producir silo de calidad, sino la variabilidad que tiene un litro de leche no pasa solamente por la calidad de silo, sino por todo lo que acompañamos. Entonces, supóngase que a mí, Daniel, como contratista, me entrega un buen silo, yo tengo que estar acompañado con una buena tasa de preñez, tengo que tener un buen manejo de los comederos, trabajar bien el excedente, ¿no es cierto?, de las sobrantes de la comida, los recursos humanos muy importantes, porque si yo después cuando ordeño tengo problemas de hematitis en la fosa o un montón, ¿no es cierto?, de alteraciones, por lo tanto no es solamente el silo es una herramienta que te va a permitir ser efectivo en todo lo otro. Por eso un poco el Congreso también me referí a lograr un silo de calidad y a manejar bien las variables para acompañar ese silo. El concepto de baja suplementación y alterar la relación de forrajes concentrados, estamos hablando que los niveles que se presentaron en el Congreso es un 32% de concentrado, con niveles que pueden variar entre el 32 y el 37% de total de la materia seca. Eso en kilos, sobre 22 kilos aproximadamente, estamos hablando de niveles de concentrado entre 7 y 8 kilos. Para lograr esos niveles de concentrado y producir 30 litros a lo largo de todo el año, por supuesto que tiene que estar acompañado de muy buena calidad, ¿no es cierto?, en silos. En el caso nuestro hacemos silo de alfalfa, silo de trigo y silo de maíz. Cuando a lo mejor la calidad de ese silo no es buena, por supuesto tenemos que aumentar la suplementación y llegar a los valores que nosotros habíamos tenido de estar hablando de 10 o 12 kilos, ¿no es cierto?, de balanceado. Cuando hablamos del balanceado vendría a ser maíz molido, espele de soja y semilla de algodón.
Entonces hoy, gracias al trabajo de los contratistas, gracias a los inoculantes que hay en el mercado y a las maquinarias modernas, hemos podido lograr silos con una fibra que nos permite bajar a esos porcentajes que yo le dije del 32% y producir, ¿no es cierto?, estar hablando de 30 o más litros. En el caso nuestro, como los tambos son a cielo abierto, podemos lograr esas producciones límite por el efecto, ¿no es cierto?, del clima del barro, ¿no es cierto?, y del estrés calórico. Con respecto a las zonas para hacer los diferentes silos, yo creo que en el silo de maíz las zonas ahora dependen más que todo si es un maíz de primera o de segunda, porque hay zonas que antes tenían que hacer sorgo y gracias al maíz, ¿no es cierto?, de segunda pudieron volver a optimizar, ¿no es cierto?, sus silos. Eso es con respecto a las variedades y a la siembra, pero si vos me decís de que la calidad de un silo si varía de zona en zona, yo creo que hacer un silo de alfalfa en una zona como Venado Tuerto, con un régimen de lluvia intenso y con una alta humedad ambiental, hay que tener mucho más cuidado que hacerlo a lo mejor en Córdoba o en San Luis. ¿Por qué? Porque el enemigo número uno del silo alfalfa es la exposición del material en el preoreo. Cuanto más rápido es el preoreo, ¿no es cierto?, mucho mejor calidad de silo vamos a tener. Entonces, si yo corto a la mañana en Córdoba a las 10 de la mañana y levanto a las 2 de la tarde, me va a salir un mejor silo si en Venado lo corto a las 10 y lo levanto a las 6, a las 7 de la tarde y muchas veces tenemos que dejarlo para el otro día. Entonces hacer un silo de alfalfa en zona de mucha humedad también tenemos una ventaja, que gracias a la humedad tenemos buenos rindes por hectárea. Entonces tenemos que estar hablando a lo mejor de 17.000 o 20.000 kilos de materia seca versus que en zona no bajo riego pero seca de 10.000 kilos de materia seca. Y con respecto al trigo no, porque para mí todo lo que es corte directo, como trigo, como sorgo, como maíz, no depende, ¿no es cierto?, de las zonas. Me parece, Daniel, que siempre va a salir un buen silo. Lo que va a variar mucho es la cantidad de materia seca dependiendo de la zona, pero para mí no la calidad del silo. Sí, en una sequía, en Venado Tuerto, te va a salir un buen silo. En una sequía en Córdoba te va a salir un mal silo, porque a lo mejor te pasás del 45% de materia seca y después para ensilarlo en el pisado se reniega mucho. Pero guarda, que no nos tenemos que olvidar, como me dijeron hoy en las jornadas, de que mucha gente en tambos chicos trabaja con bolsa. Entonces la bolsa ayuda mucho, ¿no es cierto?, en esa calidad de silo. Aún siendo una pyme familiar dedicada a la producción de leche, de cereales y oleaginosas, los Chavasa no se andan con vueltas a la hora de transitar un camino de progreso y competitividad en la lechería. Carlos, su mujer Pini y sus 4 hijos Cristian, Soledad, Cristóbal y Rocío son la prueba de que los genes tamberos seguirán expresándose con toda intensidad en los próximos años, como lo hicieron las 2 generaciones que los antecedieron. En esta determinación decidieron que la tecnología y la innovación marcarían el norte de su estrategia. Pero vale la pena detenerse un momento para remarcar que los Chavasa son una pyme familiar, no un fondo de inversión. Crecen con propios recursos, aprovechando las escasas oportunidades crediticias del mercado argentino, casi diríamos a contramano de la mayoría de los tambos. Nosotros desde el año 97 empezamos a intensificar en lo que es producción de leche. En aquel momento habíamos hecho unos galpones, digamos, con corrales abiertos y una línea de comederos de hormigón con piso de cemento donde las vacas se paraban para comer. Ese modelo que tuvimos durante varios años era un modelo interesante en cuanto a que el nivel de inversión era relativamente bajo, si se quiere, pero el problema con el que encontramos constantemente es que en épocas de verano por estrés calórico y en otoño con el tema de lluvia y barros, tiraban un poco por la borda todo el trabajo que veníamos haciendo el resto del año. A partir de ahí, que fuimos intensificando gradualmente hasta que en el año 2011 mi padre viaja a Israel, a donde ve por primera vez estos sistemas de cama caliente o de compost. Y bueno, fue un sistema que le gustó mucho, que le pareció que las vacas lograban tener un hábitat muy natural para ellas, con poco nivel de mosca y fundamentalmente un sistema que da una solución muy sencilla a lo que es el tema de manejo de efluentes cuando uno concentra animales. A partir de ahí volvimos en el año 2013 con mi hermano, un tío mío que es ingeniero
y mi padre y yo, y ahí ya fuimos más con idea de recorrer distintos tambos para ver modelos, tratar de copiar, digamos, lo que podían ser el desarrollo de los galpones. Y luego de eso, cuando volvimos a Argentina, entramos a discutir con nuestros equipos de gente, digamos, internos en la empresa, más algunos asesores, y a partir de ahí fue donde empezamos a desarrollar el diseño de los galpones. Una vez que tuvimos diseñado eso, pasamos a la etapa de conseguir financiamiento, construimos los galpones y a partir de este año, principio de enero del 2014, ahí pusimos por primera vez 400 vacas y empezamos a transitar este camino. El motivo que nos llevó un poco a animarnos a invertir en esto fue el hecho de tener, digamos, un plan B. O sea, nosotros lo que nos planteábamos era que si este sistema no llegaba a funcionar, siempre teníamos el techo que podíamos aprovechar y hacer por debajo un freestore con cama de arena, cama de goma o algún otro sistema que son sistemas alternativos para dar confort animal. La transición que hicimos fue básicamente poner las vacas en el galpón. Previo a eso hicimos una especie de colchón, digamos, que actúa como buffer para recibir el estiércol y la orina que aportan todos los días las vacas. Y a partir de ahí empezamos a transitar con algunos problemitas de manejo de cama al principio por falta de experiencia y porque el clima nuestro es distinto al que existe en Israel. Y bueno, básicamente ese fue el proceso que hicimos. Cuando nos encontramos estos problemas, contratamos un asesor que vino desde Brasil también para ayudarnos, sumado al aporte que ya nos había hecho Marcelo Wasser de Israel. Y bueno, eso nos terminó de afinar el ajuste en lo que respecta a manejo de la cama, logrando niveles de eficiencia de conversión, por ejemplo, en vacas adultas de punta, que pasaron de 1,45 a 1,80 y llevando todo el rodeo del tambo de las 1000 vacas, en donde solamente el 30-35% tiene confort, de 1,20 a 1,45. Cuando logramos esto, básicamente, automáticamente lo que ocurrió es que se diluyeron todos los costos de alimentación como proporción de la facturación total del tambo y quedaron un montón de litros libres que nos ayudaron también para hacer frente al aumento de costos que hubo en este último año por el tema de la inflación, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue copiar un modelo que, digamos, tal cual lo vimos en Israel, y la realidad que las condiciones climáticas en algunos momentos del año difieren de lo de Israel, fundamentalmente por más días nublados, por humedad relativas más altas que allá y por mayor cantidad de milímetros de lluvia. Entonces, fundamentalmente en otoño e invierno, donde son momentos que ahí es donde está la mayor diferencia climática con Israel. Ahí fue donde vino el aporte de esta persona de Brasil, que había tenido experiencia en compostaje en Estados Unidos con climas más similares a los nuestros, y lo que se estila hacer ahí son 3 cosas que no veníamos haciendo. La primera son poner ventiladores en los techos para ayudar a mejorar la ventilación. Eso no solo seca la cama, sino que da una mejor aireación a la cama, acelerando el proceso de compostaje. El otro tema fundamental fue el agregado de algún sustrato a la cama, en el caso nuestro cáscara de maní, y finalmente la incorporación de un implemento distinto al que veníamos usando, que era el cincel, que es un rotovator que lo que hace que las pelotas que se van formando de estiércol en la cama, digamos, las rompas para tener una superficie más desagregada que se seque más fácil. Bueno, hoy en día estamos ordeñando algo más de 1000 vacas en ordeño justamente, y en el galpón en este momento hay 370 animales con un buen desempeño de la cama, y yo creo que vamos a poder llegar tranquilamente a las 400 vacas, digamos, abajo de esos galpones. Al llegar a esa cantidad estaríamos trabajando con algo de 15 metros cuadrados, 16 metros cuadrados por vaca.
Hasta el año pasado, la totalidad del rodeo de los Chavasa se manejaba en corrales al aire libre o dry lots, logrando producciones promedio de 31 litros por vaca. Pero sus inquietudes los han llevado en enero de este año a implementar el sistema israelí, que no es ni el freestyle ni el dry lot, sino el galpón de composta, también conocido como cama caliente. Pero el objetivo no era solo mejorar la productividad de los animales, sino también dar una solución a los problemas de contaminación por los efluentes que puede generar la alta concentración de animales. Mediante estos galpones, a través de un proceso de compostaje, se convierte el estiércol en un fertilizante natural de alto valor económico. Así, en enero pasado ingresaron las primeras vacas a los 2 galpones luego de distribuir una capa de estiércol seco de entre 20 a 30 centímetros extraídos de los corrales abiertos para que empezara a funcionar el proceso de compostaje. Gustavo Clemente, asesor y especialista en producción de leche, nos explica un poco más sobre este novedoso sistema. Con el grupo Chavasa ya hace 3 años que venimos colaborando con ellos, un poco en todo lo que es la parte de conservación de forrajes y ahora actualmente con lo que es el sistema de compostaje y la parte de nutrición animal. Primero deberíamos definir el compost. El compost es el producto resultante de un procesado que se le hace a un compuesto orgánico fundamentalmente. La idea es que este mismo producto final sirva como un lugar de confort o de bienestar para que los animales aumenten su productividad. En sí, ¿en qué consiste? Es decir, esta materia orgánica que viene depositada por el propio animal a través de sus fecas, sus heces y la orina, sufre un proceso de descomposición aeróbica donde ciertos componentes se transforman en gases que a través de una ventilación que puede ser natural o incluso artificial o forzada, esto se libera al ambiente, es decir, y esto no es contaminante porque son compuestos que hoy tenemos en la atmósfera, es decir, la materia orgánica se transforma en dióxido de carbono, en agua y el nitrógeno en óxido nitroso, que también es un gas, el azufre en base a ácido sulfídrico, y todo esto se libera. ¿Y por qué le decimos particularmente camas calientes? Porque en este proceso, que es un proceso oxidativo, junto con el agua y el dióxido de carbono también se genera calor. ¿Para qué utilizamos el calor? Fundamentalmente para poder evacuar, es decir, que esa agua se transforme en vapor y de esa manera tener una superficie siempre seca en lo posible y que sea liberada a la atmósfera el agua resultante de ese proceso. Digamos que las fecas y la orina del animal retroalimentan el sistema, incorporando esta materia orgánica y acelerando un poco el proceso de compostaje. A su vez, hay una acción mecánica que se produce, que es el cincelado 2 veces por día, y el rotovector, es decir, para aumentar el nivel de oxigenación y poder ir controlando, porque cada vez que se realiza esta acción mecánica hay una variación en la temperatura. Entonces poder liberar también ese calor al ambiente conjuntamente con el vapor de agua para que la cama permanezca seca. En realidad tiene a distintas profundidades el comportamiento de este material es distinto, principalmente por estos procesos oxidativos que se dan. Lo que está en superficie debe mantener una temperatura cercana al ambiente, que no debe tomar en demasía calor, porque esto puede provocar una dificultad desde el punto de vista del bienestar de la vaca para que se eche y demás. Hay una parte donde sí buscamos airear constantemente, que es subsuperficial, por debajo de los 5 centímetros, que esa toma una mayor temperatura y que es la que está realizando el compostaje propiamente dicho. Y posteriormente, en la parte inferior, ahí ya el acceso de oxígeno es mucho menor, por lo cual hay procesos que son fermentativos que ocurren normalmente en el suelo, formando ácidos húmicos y algunos compuestos mucho más estables. Entonces, el manejo precisamente pasa por conocer
qué es lo que ocurre y el monitoreo constante de estas tres partes, digamos, en que se compone el proceso de compostaje. Para ello controlamos el nivel de humedad, porque se necesita un nivel mínimo para tener una alta actividad de los microorganismos que provocan la oxidación. Controlamos también la temperatura para ver cuál es la dinámica del compostaje. Cuanto más rápido logremos el producto final, más carga vamos a poder tener sobre los galpones. Y también controlamos la temperatura en la parte inferior. Parámetros adicionales son la granulometría, que también se controla, es decir, más o menos que las partículas tengan un tamaño adecuado, que no se formen grandes agregados, que eso dificulta incluso la movilidad del animal. Se controla también el nivel de acidez, porque los microorganismos tienen un nivel de actividad de acuerdo a la acidez que tenga el medio. Controlamos conductividad eléctrica y a partir de eso definimos si hay que hacer un agregado adicional de sustrato y por supuesto también cuál es la carga para los diferentes momentos del año. En algunos momentos más complicados probablemente haya que estar entre los 19 y 20 metros cuadrados por vaca y en otros momentos más favorables podríamos estar en 14 y 15 metros. Sancor, Cooperativas Unidas Limitadas, la empresa láctea número 1 del país. Lunita, alúmbrame con tu destello, ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, alúmbrame que sueño con ellos. Todo lo que ocurre en la lechería se lo contamos nosotros. Escúchenos por Rincón Tambero, los viernes de 7 a 9 por AM 1050, LB27 Radio San Francisco. Entrevistas a los referentes del sector, análisis de las tendencias de mercado, precios y las nuevas tecnologías. Mírenos por Infortambo TV, un recorrido por los establecimientos y los eventos más relevantes acompañado por notas técnicas y testimoniales. Léanos y forme parte de la comunidad láctea en infortambo.com, el portal periodístico donde se informa al productor. Además, la sección de clasificados para comercializar productos y servicios. Más información en www.infortambo.com.ar. Auspician Infortambo TV.